En este video vamos a revisar qué es lo que es un JSON Web Token. Es un estándar para transmitir información de forma segura entre dos partes, generalmente entre cliente y servidor, pero en sistemas o arquitecturas de microservicios entre distintos servicios. Así que vamos a ver cómo funciona en Laravel. Este concepto funciona similar a cualquier framework o lenguaje. Es el mismo concepto de autentificación con las paqueterías correspondientes. Veamos cómo funciona, cómo debería ir un servicio, cómo se hace un token de autentificación o de traspaso de información. Ya estoy en mi máquina, ya tengo el proyecto creado. Estoy en Laravel 13 con la versión de PHP 8.3 creo. Y en esta versión voy a abrir el Visual Studio Code. Uno de los cambios que tiene la nueva versión de Laravel es que los archivos API, donde controlamos nuestras rutas de API, ya no existen y entonces las tenemos que generar nosotros. Lo primero que voy a hacer es configurar un archivo API donde voy a controlar las rutas, pero recuerden que en Laravel 13 esto se modifica, así que se modifica la configuración. Creo un archivo que se llama API out y voy a buscar en la carpeta Bootstrap app, y es aquí donde controlamos nuestras rutas. Entonces voy a crear la sección de API, dos puntos, y aquí genero el archivo, aquí agrego el archivo que creé, API-out. Con esto ya agregado. En el caso de que quiera agregar más archivos que controlen rutas API, crearía una lista, abriría corchetes y pego las rutas, y aquí voy agregando las rutas que necesite. Por el momento dejar esto así. Ya le podemos decir que este archivo va a controlar las rutas de API. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adelantar la consola, vamos a copiar este código, vamos a instalar el paquete para poder trabajar con JSON Web Token, y aquí me dice este error es porque tenemos un paquete de Boost que es para configurar asistentes de inteligencia artificial. Lo voy a desinstalar y creo que lo tenía por acá. Laravel Boss se desinstala y ahora voy a composer.json y por acá debería tener esta línea que evita que se instale. ¿Guardo? Y voy a volver a ejecutar. Esto no debería tener problema para la instalación del paquete de JSON Web Token, pero lo voy a volver a ejecutar. Ahora voy a registrar con esta línea el provider. Con esto copio los archivos de configuración del paquete de JSON Web Token. Le doy enter y ya debería estar ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar el token, la llave secreta, para poder firmar nuestros tokens que van a ir hacia el cliente. Entonces, corremos php artisan jwt secret, y esto nos va a generar en el env la llave de JSON Web Token y la forma de cómo se va a generar el hash. Ahora, si revisamos nuestra conexión a la base de datos, lo está haciendo en SQLite, que lo configuré al principio. Lo voy a descomentar y lo voy a comentar. Esto para dejarlo con MySQL. Ok, entonces voy a crear una base de datos que va a ser JSON Web Token demo, el usuario de la base de datos y la password que nadie sabe. Ok, mi base de datos las tengo en un contenedor de Docker. Voy a cerrar esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a revisar antes la configuración de la base de datos. Antes voy a ir a las migraciones, Database, Migration, y aquí tengo la base de datos de los usuarios, que es lo que quiero generar, donde quiero generar los tokens. ¿Qué pasa? Acá tengo el nombre, el email y la password. ¿Qué ocurre? En los usuarios o la tabla de usuarios deberían tener más datos, como por ejemplo el teléfono, la URL de la foto, si es que está logueado con el Facebook o con Google, con Gmail. Entonces podríamos tener mucho más datos. Por el ejercicio lo voy a dejar así, ¿ok? Entonces, antes de generar las migraciones, que ya lo podríamos hacer, voy a buscar el modelo user, que son los datos, que es el que va a generar los datos del JSON Web Token. Entonces, en el modelo user voy a agregar esta línea que hace que pueda usar la aplicación de JSON Web Token. Lo aceptamos. Entonces, implemento el paquete para usar el JSON Web Token y voy a agregar dos métodos más. Si este método hace que retorne el getKey, en este caso vendría siendo el ID, this ID. Si mi usuario es 1 o 15, me va a retornar el 1 o 15 como un payload del token. Y esta función me permite agregar más información al payload. Ejemplo,
Si es un token de una aplicación móvil, ahí iría. Si es, por ejemplo, un funcionario que en la base de datos de esta aplicación es el ID 1, por ejemplo, pero de la empresa X es el ID 3, ahí se definiría como la empresa que hace referencia a ese funcionario o ese usuario. ¿Qué voy a buscar ahora? Voy a buscar la configuración del out, que está en configuración y out, y en los guards. Fíjense que acá tengo cómo va a guardar las sesiones, y lo que yo necesito es generarlo con JSON Web Token y va a apuntar a la tabla usuarios o users. Recuerden que tenemos la migración users, entonces va a generar los tokens con esos datos. Podríamos crear un controlador para que sea más ordenado esto, pero lo que voy a hacer es generar la ruta directa. No, voy a generar el controlador directo. Entonces php artisan make controller API, creo que creo una carpeta que se llame API out controller, y con eso va a generar el controlador. Entonces lo creo acá. Genial, voy a guardar esto y voy a abrir aquí al lado el archivo que controla las rutas. Este método login recibe un email y un password. ¿Qué va a hacer? Va a generar un token con esta librería, ya la tenía agregada. Ahora sí, va a generar un token con los datos que vienen. Si el usuario y la contraseña son incorrectos, va a retornar que las credenciales son incorrectas. De lo contrario, va a retornar el token y el tipo de token. Bien, este es el primer paso. Entonces la ruta va a ser login out controller. Acá debería poder importarlo. Entonces va a recibir por método post el login. Método post la ruta va a login. Al método va a llamar al controlador out controller y el método login. Con esto nos estaríamos logueando y recibiríamos el token. Entonces habría que probarlo. En Visual Studio Code tengo un plugin que se llama Thunder Client. Ok, lo buscamos con Thunder, con H Client se instala y así podemos probar nuestras APIs. Entonces le voy a dar New Request. Y en donde tengo mi aplicación. Esto lo tengo en Laravel Heart. Entonces mi aplicación se llama jwt.test. Entonces solamente para probar que respondía algo. Entonces nuestra ruta es api.login, ¿verdad? Entonces esto está por el método post. ¿Qué datos nos está pidiendo para poder hacer el login? Si yo voy al método y busco cuáles son los parámetros, que es email y password. Entonces me voy al request, email y password. No recuerdo si corrí las migraciones, pero lo voy a correr. php artisan migrate. Bien, no tenemos ningún usuario ahora. Deberíamos crear un par de usuarios como para poder probar. Entonces estoy en la consola y voy a ejecutar Tinker. ¿Qué es Tinker? Es una consola interactiva de Laravel para ejecutar comandos de PHP. Entonces voy a php artisan Tinker. Aquí voy a crear un usuario, estoy llamando al modelo y le doy create. Le doy enter y esto debería crear un usuario. Voy a crear otro. Voy a crear otro usuario y ya está listo. Si nosotros revisamos la base de datos, voy a entrar. Esto lo tengo en un contenedor de Docker y me voy a users y aquí tengo los usuarios con su password correspondiente. El nombre Pepe con su correo pepetruco@test.com y el otro usuario Tao con el correo tao@test.com. Entonces vamos a probar esto. pepetruco@test.com y la password que nadie se sabe. Nos vamos a logar y no funciona. Bien, el error que tenía era en el out, en la configuración de out. ¿Y qué sucede? Aquí dejé como web, en las rutas web, el driver JWT y eso está mal. Esto debería ser sessions con el provider de users. Y aquí debería generar la API de JWT con provider de users. Ahora sí, lo vamos a testear. Voy a ejecutar email pepetruco@test.com y password, la super password que nadie conoce. Si ejecuto, me está retornando el token del usuario y el tipo de token. Si yo cambio la contraseña, estos son credenciales incorrectas. Ok, ahora generé otro archivo para controlar las rutas de los productos para hacer una prueba de petición de datos con otro controlador. Es un método donde me retorna productos. Esto obviamente va a estar en la base de datos, pero me retorna este array con productos y me retorna este JSON. En este método, ¿qué pasa? Acá tengo un middleware donde me está requiriendo que
esta ruta está solicitando la autentificación. ¿Qué pasa? Si yo la saco, la voy a sacar en este momento para hacer la prueba. Voy a sacarla dentro de esta función. Voy a un request. Acá tengo voy a generar de nuevo un token. Acá tengo la petición del request del login. Y voy a hacer otra petición. New request acá. Y este es el get productos. Lo tiro por get. Ahora lo voy a guardar acá. Lo llamo y funciona. Pero ¿qué es lo que quiero? Protegerla con un token. Con JSON token. Entonces lo voy a dejar dentro de esta función para que todas estas rutas soliciten el token. Vamos de nuevo. ¿Cómo yo lo solicito? Me voy a headers de tipo get y esta autentificación en la cabecera va authorization y va con el tipo vir y el token del usuario. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Lo envío y ahí sí está funcionando. Lo voy a guardar. Ahora sí. Lo envío y está funcionando. Si esto va sin el token, genera un error. Entonces tengo que adjuntar el token del usuario. ¿Qué es lo que sucede? En el flujo del token también existen otros pasos. Acá tengo las rutas de los métodos que logout hace que caduque la sesión, caduque el token. El refresh hace que refresque el token. Cuando el token venza, genera un nuevo token. Y este retorna los datos del usuario. Acá están los métodos. El del login, donde generamos el token. El me donde retorna los datos del usuario. El refresh hace, aquí no me está tomando netamente por el plugin del Laravel. Este me refresca, me genera un nuevo token. Y el logout hace que el token se caduque. Si revisamos el flujo de vida de un token, se genera al loguear una aplicación o un usuario. Cuando la aplicación valida quien dice ser, en nuestra base de datos, se genera el token. El cliente, el solicitante, guarda el token y empieza a hacer sus peticiones, ya sea lo que quiera hacer o lo que quiera pedir. En ese momento, el servidor pregunta si es válido o no el token. Y aquí ocurre, si el token expiró, se puede refrescar ese token. Si no, se genera un logout o se cierra ese token. O el mismo usuario o el que pide el token cierra la sesión o queda inválido por tiempo. Este concepto de JSON Web Token aplica para todos los frameworks o todos los lenguajes donde quieras controlar la existencia de un token. Manteniendo este concepto funciona para todos los sistemas. Hablando de sistemas, acá hay un ejemplo de arquitectura con microservicios en donde en el backend distintas partes de una aplicación interactúan entre sí. En algunos casos, en otros no. Cada aplicación administra su token para poder hacer peticiones entre ellas. Por ejemplo, si un usuario hace una compra, esto pasaría por pedidos y se reflejaría la bajada del inventario o la bajada del stock en el inventario. Posteriormente esto pasaría en envío en la generación de un email. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos separadas las capas del frontend, donde están todos los clientes, y el backend. En general, todos los servicios pueden ser hechos de distintos lenguajes, de distintos frameworks, y en algunos casos, como había dicho, existen o no la posibilidad de que entre ellas controlen los tokens o simplemente se conecten directo, que es muy usual de que las empresas o los negocios más grandes suelen controlar los tokens del servicio que lo va solicitando más el token del usuario que lo generó para poder dar un seguimiento o dar una auditoría.